Dios me los bendiga, amados hermanos, esta noche. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite de pues estar compartiendo su palabra. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite este tiempo de compartir su palabra. Y pues como hemos estado viendo estas semanas, estamos hablando de los 7 yo soy de Jesús. Y pues esta semana nos tocó ver o nos toca ver cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Así que pues vamos a estar hablando de este tema, de qué quiso decir Jesús cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? La palabra resurrección proviene del griego anástasis, que significa levantamiento o pararse de nuevo, lo que también se interpreta como resurrección de los muertos, ¿verdad? Este versículo, cuando Jesús dijo, eh, yo soy la resurrección y la vida, se encuentra en Juan 11:25. Este versículo dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Vamos a hablar un poco del contexto de qué estaba sucediendo, qué estaba pasando cuando Jesús dijo esto, ¿verdad? Y esto se encuentra precisamente en Juan 11, del 17 al 25, y dice de la siguiente manera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar, pero si sabemos la historia, pues Jesús habló a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y así fue como Lázaro salió fuera, salió resucitado y él pues salió vivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varios puntos, varias cosas que hay que analizar en este pasaje. Número uno es que ya tenía 4 días de muerto Lázaro, ¿verdad? En alguna otra parte creo que aparece ahí que ya olía mal, ya gedía, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, 4 días de muerto, perdón, pues ya estaba en avanzado estado de putrefacción. Y en ese momento también había varios judíos, muchos judíos consolando a Marta y a María. Y Marta pues alza la voz en son de reclamo tal vez, pero sí le dice a Jesús, ¿por qué Jesús no llegó a tiempo, verdad? Y le dice que si hubiera llegado a tiempo, pues eso no hubiera sucedido o no hubiera pasado. Jesús dice que Lázaro resucitará y Marta dice que sí, pero hasta el día postrero, ¿verdad? Recordemos que en este tiempo ellos no habían recibido la revelación de lo que era el arrebatamiento o lo que era que las tumbas se iban a abrir y iban a salir, pero las personas que murieran en Cristo, pero ellos sí tenían el conocimiento del día postrero, o sea, del día del juicio, del día al final, que obviamente está hablando de que va a suceder algo así, pero antes de que suceda eso, va a existir el arrebatamiento. Esta revelación la recibe Pablo y Pablo es el que pasa todo esto a la iglesia. El Señor Jesús no habla tanto de esto, aunque sí dice Jesús, ¿verdad? Mirábamos en la clase pasada
acerca del buen pastor, y él dice que es el buen pastor, y él hace la aclaración que también tiene otro pueblo, tiene otro rebaño, que no es de ese rebaño, o sea, refiriéndose precisamente a los gentiles, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo es el que recibe la revelación del Señor de lo que va a suceder con el tanto con el pueblo de Israel como lo que va a suceder con los gentiles que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús no estaba hablando que iba a resucitar Lázaro en aquel día postrero. Jesús estaba hablando de que en ese momento él iba a hablar al Padre y que él iba a dar esa orden de autoridad y decirle al cuerpo de Lázaro, sal fuera. Entonces, así fue como sucedió. Así es como, por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, pues esta palabra es muy emotiva para todos aquellos que han muerto en Cristo, que han fallecido en el Señor, ¿verdad? Yo hace tiempo predicaba en la iglesia a los hermanos y les hablaba de la historia de una mujer llamada Rebeca Méndez. Esta mujer, bueno, creo que aquí también la subí aquí también a la página de Cristo Rompe las Cadenas. Y esta historia habla de esta mujer que eh, cuando estaba joven, cuando tenía unos 20 años, pues esta mujer se quedó esperando a su novio. Su novio le dijo que iba a venir, que iba a volver, y se marchó en un barco, pero ya nunca regresó, ¿verdad? Entonces, esta mujer que estaba joven, pues duró muchos años esperando al novio y nunca vino, nunca vino, nunca llegó. Esta mujer falleció y falleció esperando al novio y el novio pues nunca llegó, ¿verdad? Entonces, mmm, aquí con nosotros, con nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es el novio de la iglesia. Va a llegar un día en que pues estaremos en las bodas del Cordero, pero mientras sucede eso, pues obviamente nosotros debemos estar aguardando al novio, guardando a nuestro Señor Jesucristo con nuestras vestiduras blancas, guardándolo de no manchar nuestras vestiduras, que nuestras lámparas tengan aceite. O sea, debemos hacer todo lo posible por esperar al novio, por guardarnos con el novio, para no coquetear con el mundo y no cometer las cosas que el mundo nos ofrece, o no caer en las tentaciones que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Entonces, es la diferencia que hay de la historia que les acabo de platicar a la diferencia de la iglesia es que si nosotros morimos en el Señor, va a llegar un día donde vamos a ser levantados de las tumbas. No nos va a pasar lo que le pasó a esta mujer llamada Rebeca Méndez, que se quedó esperando al novio y el novio nunca vino. Y ella falleció y pues aunque pareciera el novio, pues ella ya nunca va a poder resucitar para estar con su novio, ¿no? En nuestro caso, como en la iglesia, si llegáramos a morir, un día vamos a resucitar para poder estar con el novio que es Cristo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a volver a tocar este tema del que estamos hablando, pero me gustaría hablar de las diferencias de las personas que resucitan, ¿verdad? La Biblia habla de varios personajes que resucitaron. Una de ellas es la hija de Jairo, otro es el hijo de la viuda de Naín, otro es precisamente el caso que estamos viendo ahorita, que es el de Lázaro. Otro caso es un joven resucitado por el profeta Elías en Primera de Reyes 17, de 17 a 24. Otro caso es el hijo de la tsunamita, resucitado por Eliseo en Segunda de Reyes 4, del 32 al 37. Entonces, todas estas resurrecciones que les acabo de comentar son personas que resucitaron, pero volvieron a morir. Aquí la diferencia que hay de estas resurrecciones con la resurrección que tuvo nuestro Señor Jesucristo es que nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero Él ya nunca más va a morir, sino que es una resurrección diferente, es una resurrección donde Cristo muere, al tercer día resucita y hasta la fecha Él sigue vivo, Él ya no ha vuelto a morir
y es una resurrección la cual le espera a la iglesia, ¿verdad? Vamos a suponer que alguien fallece, ¿verdad? Y nosotros oramos por esa persona que fallece. No dudamos que el poder de Dios sea tan grande como para levantar a una persona así, ¿verdad? Precisamente el domingo tuvimos un testimonio de un varón que fue a la congregación. El testimonio de esta persona era que falleció, o sea, su corazón se detuvo, pero Dios hizo un milagro en esta persona y esta persona volvió o sea, resucitó, ¿verdad? Resucitó. Y obviamente, si Cristo no viene antes y si esta persona eh, puede volver a morir, obviamente, ¿verdad? Entonces, es la diferencia que yo les comento de una resurrección de una persona que puede morir y resucitar, pero al final de cuentas esa persona va a morir, ¿verdad? Tal vez no ahorita, pero en un futuro, ¿verdad? Personas que yo he escuchado que han resucitado, el testimonio de estas personas es que Dios todavía tiene un propósito con ellas, todavía no ha terminado Dios el trabajo o los planes o proyectos o propósitos que esta persona tenga que cumplir, ¿verdad? Entonces, Dios sabe todas las cosas, Él es soberano, pero a final de cuentas, todos, si Cristo no viene, algún día vamos a morir. Lo importante es lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Cristo dijo que el que esté en Él, aunque muera, esa persona vivirá. Entonces, si tú y yo morimos, nos toca morir cuando Dios quiera, ¿verdad? Cuando suceda este momento, lo importante es morir en Cristo. ¿Por qué? Porque si tú mueres en Cristo, vas a resucitar. Vas a resucitar, ¿verdad? Existen dos tipos de resurrecciones: el que muere y resucita como Lázaro, y la hija de Jairo, y etcétera, ¿verdad? Los casos que miramos ahorita. Y está también el que muere y que un día resucitará, ¿verdad? Como lo hizo Jesús al tercer día, pero esta resurrección será para siempre y no volverá a morir. Ahora, una pregunta que hacen muchas personas, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Qué sucede con el alma? ¿Qué sucede con el espíritu cuando una persona muere, ¿verdad? Vamos a verlo rápidamente. Eclesiastés 12:7 dice de la siguiente manera: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿verdad? Entonces, cuando una persona muere, ¿qué sucede con el cuerpo, con el alma y con el espíritu? Según Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo, nuestro cuerpo, vuelve a la tierra como era en un principio, ¿verdad? Como cuando Dios tomó al hombre, ¿verdad? Y lo formó de la tierra, así nosotros, ¿verdad? Si morimos, nuestro cuerpo se convierte en polvo, ¿verdad? Igual las personas que incineran, ¿verdad? Pues se vuelven otra vez al polvo, ¿verdad? No estamos en contra de tampoco vamos a decir que es pecado incinerar a una persona, porque en realidad se está adelantando el proceso al cual todo cuerpo debe de regresar a la tierra, ¿verdad? Entonces, Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Dios puso en Adán y Eva, ¿verdad? También, porque Eva también ya estaba allí, estaba en el costado de Adán. Dice la palabra que dio aliento de vida o soplo de vida, que es ese espíritu de Dios que lo dio, ¿verdad? Entonces, cuando una persona muere, su espíritu va a Dios y el cuerpo se convierte en polvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué sucede con el alma? Dice Ezequiel 18:20, la primera parte dice: el alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare, esta morirá, ¿verdad? Entonces, este versículo es bien claro y nos dice qué sucede con el alma. El alma que peca, esta pues va a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alma que peca, en realidad el cuerpo es un transporte, el cuerpo está sujeto al alma. Y las emociones, los sentimientos, el raciocinio también se encuentran en el alma, ¿verdad? Entonces, como está en el alma, el cuerpo obedece al alma. El espíritu sin Dios
está muerto. Ocupa una persona renacer de nuevo, renacer en Cristo, ¿verdad? Un nuevo nacimiento precisamente, y es ahí cuando el espíritu nuevamente es vivificado como en un principio lo fue, ¿verdad? Entonces, el alma que pecare, esta morirá. Hay dos lugares donde el alma ha de ir, ¿verdad? Hay una historia que no es parábola, muchos dicen que es parábola o lo manejan como parábola, pero la historia de aquel rico y del mendigo, ¿verdad? Esa historia cuando estos dos fallecen, pues uno se va al seno de Abraham y otro se va al infierno, ¿verdad? Entonces, dice esta historia que hay una cima que los divide o los dividía, bueno, los dividía en aquel tiempo. Y pues está este hombre rico, que fue rico en la vida. Y no estoy diciendo que ser rico sea pecado, ¿verdad? Estoy diciendo que este hombre que era rico amaba más las riquezas que a Dios. Entonces, este hombre mira a aquel mendigo, que también llamado Lázaro, que no es el mismo personaje, pero que es del que estamos hablando ahorita, pero lo mira y se le hace conocido y le dice a Abraham, ¿verdad? Que recordemos que ellos están en una cima, ¿verdad? Y pues le dice que por favor que lo mande a él para que le moje los labios, porque en el lugar donde está, él está en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque su alma pecó y el alma que peca debe de morir, pues entonces él está en ese lugar. Sin embargo, podemos ver que Lázaro está acá. Obviamente no es como que los que sufren en la tierra ya se ganan el cielo. No, esa no es la razón por cual uno se gana el cielo. Uno, para estar en el cielo, tienes que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es por Él. No son por obras, no es porque yo me porto bien, no es porque si yo tengo buenos modales, no es si yo ayudo al prójimo. Que digo, son buenos hábitos, son buenos frutos, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tener a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Si tú tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, vas a hacer buenas obras, ¿verdad? Porque toda persona que tiene a Dios en su corazón, Dios es amor, y si tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes amor, y con ese amor que Dios te da, tú haces buenas obras, pero las buenas obras es el resultado o es la consecuencia de tener a Dios en tu corazón. Aunque no todos los que hacen buenas obras tengan a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que comentaba ahorita, o sea, no es por obras que uno va a heredar el cielo, sino teniendo a Jesús, ¿va? Entonces, explicando qué sucede con el cuerpo, qué sucede con el alma, qué sucede con el espíritu, pues nada más quería platicarles esto, ¿verdad? Volviendo otra vez al tema de la resurrección, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 12 al 14, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15, del 12 al 14, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, entonces en vano nosotros seguimos a un Cristo que quedó muerto, ¿verdad? Porque ¿de qué nos serviría a nosotros el portarnos bien, digamos, en esta tierra, si al final cuando muramos no va a pasar nada, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, eh, hablando sarcásticamente, ¿verdad? Si no existiera la resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Entonces sí, uno pudiera decir, no, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, como dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a darle gusto a la carne, al desenfreno, porque es la única vida que tenemos y cuando te mueres se acaba todo. Pero no es así. Aquí el apóstol Pablo claramente está diciendo que si Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Claro que la hay. Y no es nada más que Cristo resucitó y nada más Él va a resucitar. Y a todos aquellos que mueren en Él ya nunca más van a resucitar. La palabra de Dios no nos dice eso, ¿verdad? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Dice 1 Corintios 15, del 12 al 14, ¿verdad? Colosenses 1:18 dice su palabra. Y Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18, ¿verdad? Dice aquí claramente que Cristo es el primogénito, o sea, es el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Primogénito significa que es el primero de muchos que un día van a resucitar. Va a llegar el día en que un día, válgame la redundancia, Cristo va a descender del cielo y en las nubes, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, va a sonar una trompeta, la cual todos aquellos que hayan muerto en Cristo, dice la palabra de Dios que sus tumbas se van a abrir y ellos van a resucitar y se van a reunir con el Señor ahí arriba, en las nubes. Y dice el apóstol Pablo también, y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. ¿Cuándo sucederá esto? Pues cuando veamos, debemos estar bien atentos a las señales, nuestros ojos bien atentos a lo que sucede en Israel y también lo que sucede en los ambientes espirituales, en los ambientes de gobierno, cuando el gobierno da tanta apertura a las cosas que sucedieron en los tiempos de Noé, ¿verdad? Cuando se habla de aborto, cuando se habla mucho del mal llamado matrimonio igualitario, cuando se habla de cosas que atentan en contra de la voluntad de Dios y que todo se esté siendo permisivo, es porque Dios va a enviar sus juicios a esta tierra, ¿verdad? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, el 15 al 17 precisamente dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? La palabra durmieron es una palabra bonita, ¿verdad? Se le conoce como un eufemismo para decir los que ya han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Aquí dice seremos arrebatados. La palabra arrebatados viene del griego que es arpazo, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba qué significaba esto de arpazo, y el ejemplo que escuchaba yo acerca de esta palabra es, por ejemplo, cuando está un niño en la calle y un carro está a punto de atropellarlo y ya va sobre él y lo va a atropellar, cuando de repente aparece una persona, ya sea que se aviente o que lo abrace y lo jale y lo quite de ahí y que pase el carro, a eso se le conoce como un arpazo, ¿verdad? Cuando viene el peligro, pero antes de que le suceda algo a ese niño, digamos, alguien mete su mano y lo saca de ahí. Ese es un arpazo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque es lo que va a suceder aquí en la tierra antes de que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra por la maldad que se ha estado incrementando. El Señor va a dar el arpazo, vamos a ser arrebatados y una vez siendo arrebatada la iglesia de la tierra, la verdadera iglesia de Jesucristo, es cuando van a venir los juicios de Dios, ¿verdad? Y uno se preguntará, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Verdad? Porque aquí están los hermanos metodistas, aquí están los evangélicos,
aquí están los apostólicos, aquí están estos otros. ¿Qué iglesia tiene la verdad? Dice la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante también en otro día con respecto a estos estudios que hemos estado llevando. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Toda aquella persona que tiene a Cristo en su corazón y lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador, esa es parte de la iglesia. Cristo no vino a la tierra a fundar denominaciones. Hay denominaciones que pelean su denominación y dicen mi denominación es la única que va a ser salva. Y no es así. Hay muchas denominaciones. Obviamente tal vez algunas diferenciamos un poco de otra, pero el punto es aquí tener al Salvador del mundo, tener a Cristo. Aquella persona que tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, esa persona pertenece a la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, debemos nosotros como iglesia del Señor, pues estar bien atentos, ¿verdad? Y esto es algo que va a suceder. No sabemos cuándo, pero sí podemos ver las señales, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con Israel? Pongamos nuestra mirada en lo que sucede en las guerras que tiene Israel. Pongamos nuestra mirada en Rusia, en China, cómo se están moviendo, el mover del mundo, qué está pasando en el mundo en general, a qué se está dando apertura. Dice la palabra del Señor que en los últimos días vamos a estar como en los tiempos de Noé, y en los tiempos de Noé había mucha degradación. ¿Qué tiempo estamos viviendo el día de hoy? ¿Cuánta apertura no está habiendo para que todo esto suceda, verdad? Entonces, estemos atentos a lo que va a suceder. Pero aquí lo importante, lo que sucede en el mundo, nosotros nos debemos de preocupar por tener a Cristo en nuestras vidas. Porque si llegáramos a morir, aquella persona que esté en Cristo va a resucitar. Va a resucitar, ¿verdad? Entonces vamos a resucitar si morimos en Cristo. No nos debemos de preocupar tanto, ¿verdad? Por morir, porque al final de cuentas todos vamos a morir. Tarde que temprano todos vamos a morir. Aquí lo importante es a quién tienes en tu corazón. ¿Quién está en tu corazón? ¿Está el mundo? ¿Están tus deseos? ¿O tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has decidido hacer tu voluntad, alinearla con la voluntad del Padre para que esté Cristo en tu vida? Eso es lo que es lo propicio y es lo mejor, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una promesa que el Señor nos está haciendo. Él prometió que vendría y vino. Prometió que iba a resucitar y resucitó. También está prometiendo que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le decimos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que Él esté en nuestras vidas? Que Él esté en todas nuestras decisiones, en nuestra mente, en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que vayamos a planificar, que Él sea parte de nuestra vida. Amén. Hagamos esta oración. Bendito Dios, esta noche, Señor, pedimos por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que el que está en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Tú eres el primero que resucitó de muchos de nuestros hermanos, de nuestros amigos que han fallecido creyendo en ti, Señor, que también ellos un día van a resucitar, Señor. Y si a nosotros nos toca morir antes, Señor, de ser arrebatados, sabemos que también correremos, Señor, con la misma fortuna de ser levantados de donde estemos, de cualquier lugar,
Nuestras partículas se unirán de donde estén y nuestros cuerpos van a ser glorificados, Señor. Lo creemos porque creemos en ti, en tu palabra, porque creemos que lo que tú dices es verdad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a creer en ti y a tenerte en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pues Dios me los bendiga.